sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede de poder seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres, Dios Todopoderoso.
Grande y maravilloso eres, Señor. Una vez más te honramos, Señor, y nos postramos delante de ti, nos presentamos humillados ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu gran misericordia para con cada uno de nosotros, tu misericordia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, Señor, y nos da la gracia de poder estar delante de ti, gracias a los méritos de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para librarnos de todo pecado. Solo así, solo por medio de este sacrificio, nosotros podemos acercarnos a ti, por medio de él, Señor amado. Y tenemos el privilegio de que no solamente nos podemos presentar, sino que además también tenemos acceso a tu palabra. Nos hablas, Dios mío, por medio de tu palabra, y nosotros nos exponemos a tu palabra para que puedas edificarnos, para que puedas consolar, para que puedas iluminar nuestra vida, iluminar nuestro camino, como una lámpara a nuestros pies, Señor. Así lo dijo el salmista: tu palabra es lámpara a mis pies que alumbra nuestro camino. Ilumina nuestro camino en esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Háblanos por medio de tu palabra, y no solamente seamos oidores. Concédenos la capacidad de ser también hacedores de tu palabra, para que vivamos conforme a tu voluntad, oh Dios Todopoderoso. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me ayudas a vencer tú en mí. Me ayudas a salir de la tempestad, mi Dios, y me das de tu calor tú en mí. Oh, me enseñas a amar tú en mí. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo. Estamos meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Fue lo que leímos ayer, el capítulo 15, versículos del 21 al 39. En este párrafo vimos una experiencia de una mujer cananea, una mujer extranjera. Dicho sea de paso que Jesús fue a la región extranjera, fue a una región donde estaba habitada por gentiles, ¿no? Tiro, y también fue a Sidón. En esta zona de Sidón se le presenta una mujer cananea, ¿no? Y meditamos de que esta mujer, pues como extranjera, como gentil, así como lo denominaban los judíos, ¿no? A los que no son del pueblo de Israel, a los que no son hebreos, pues ella reconoce al Señor, reconoce al Mesías y le pide misericordia como a Dios, ¿verdad? O sea, ella reconoce que es Dios, al cual la única manera como podemos acercarnos ante Dios es pidiendo misericordia, ¿no? Pidiendo misericordia, porque nuestra naturaleza no alcanza para poder presentarnos delante de Dios, a no ser por la sangre de Jesucristo que haya lavado nuestros pecados, ¿no? Pero en este caso todavía esta mujer no conocía del don de Dios, del evangelio de Dios, o sea, se había escuchado, pero no nos dice la Biblia que se haya arrepentido. Lo que sí, ella tenía mucha necesidad de Dios, y vimos que la necesidad parte por la gravedad de la enfermedad de su hija. O sea, no era una simple enfermedad, sino que estaba endemoniada la niña o joven, o no sé, pero estaba la hija de esta mujer sirofenicia, cananea, estaba siendo atormentada por demonios. Pero Jesús ignora su petición, ¿verdad? En una primera instancia, ignora su petición. Y concluimos el día de ayer de que ese comportamiento del Señor Jesús ya empieza a tratar, es un trato de Él con esta mujer. Luego Él dice, porque sus discípulos le dicen: Señor, despide a esta mujer porque está haciendo mucha bulla, ella nos es molesta. Entonces Jesús habla la voz
alza la voz, pues él dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tras la, digamos así, el desaire, si se puede decir así, o sea, el hecho de que Jesús no responde la petición de esta mujer, ahora él dice, yo vengo a predicar solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella se postra ante el Señor, ¿no? Y le dice, Señor, por favor, socórreme. Y Jesús le dice, no está bien que yo eche el pan de los hijos, o mejor dicho, que tome el pan de los hijos y lo eche a los perros, a los perrillos, ¿no? Y otro golpe para la mujer, ¿no? Primero, Jesús no le hace caso. Segundo, escucha de Jesús que solamente atiende a gentiles, a judíos. Y tercero, le dice perrilla, ¿no? Le está mostrando simplemente su condición. No es que Jesús está insultando aquí, sino que Él está aclarando y está manifestando cuál es nuestra condición antes de conocer a Jesucristo. Éramos como perros, ¿no? Entonces, ella reconoce, ella dice, sí, Señor, yo sé que soy una perra, como tú dices, pero los perrillos también comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Entonces vimos cómo esta mujer manifiesta su gran fe, la cual admira, Jesús queda admirado y maravillado de esta mujer, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fe de esta mujer, pues el Señor le dice, ya lo que tú has venido a pedir ya ha sido cumplido. El solo hecho de acercarse a Jesús, humillarse ante Jesús, ya provoca cambios drásticos en nuestras vidas. Luego vimos cómo Jesús sana a mucha gente, ¿no? Y entre ellos ciegos, mudos, cojos, mancos, enfermos, y los que pusieron a los pies de Jesús, y Él los sanó a todos de manera poderosa. Y en los últimos versículos del 32 al 39 vimos la alimentación de los 4,000. Algo similar a lo que pasó anteriormente cuando Jesús da de comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Lo mismo en esta ocasión, 4,000 sin contar mujeres y niños, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que los discípulos se hayan olvidado tan pronto, se hayan olvidado tan rápido de lo que había pasado. Entonces ellos, más allá de que no tenían pan, solamente tenían algunos panes y algunos peces, ellos no querían atender a la gente, porque aparentemente este grupo de gente, esta multitud, no eran judíos, en su mayoría eran extranjeros. Y los judíos, como ya hemos analizado en esos tiempos, no aceptaban, ¿no? A los gentiles, y Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, ustedes denle de comer, entonces hubo esa resistencia de parte de los discípulos. Como eran judíos y están atendiendo a gentiles supuestamente, entonces ellos se iban a resistir, ¿no? Pero Jesús ya había dado la orden y no les quedó otra a los discípulos que obedecer la voz de Jesucristo. Bien. El día de hoy vamos a meditar en el mismo capítulo, el capítulo 16 del mismo Evangelio, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra cita del día de hoy, Mateo 16, versículos del 1 al 12. Y vamos a proceder a la lectura. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase la señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana,
hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vuestros corazones, dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué hombre de poca fe que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre los 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas cestas o canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan de que os dije que guardase la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todo. Bien, entonces ahora vemos a Jesús empieza a ser amenazado, pero lógicamente no podían arrestarlo por así, nada más, ¿no? Sino que tenían que encontrar alguna causa y se dedicaron a buscar esa causa, y por más irrelevante que podría haber sido la causa, para ellos era suficiente como para poder juzgar a Jesús, pues su objetivo es crucificarlo, darle pena capital, ¿no es cierto? En esta ocasión estos fariseos y los saduceos vienen para tentarle. Aquí ya Mateo reconoce la intención de los fariseos y saduceos, mientras que en otra ocasión vemos simplemente que menciona Mateo, que vinieron a Jesús para visitarlo, para saber cómo está, ¿no? Pero en esta ocasión Mateo reconoce que los fariseos y los saduceos quieren tenderle una trampa a Jesús. Ya vienen con esa intención, para ponerle trampa a Jesús, para encontrar alguna ocasión de juzgarlo y de matarlo. Eso era la consigna de los fariseos, saduceos, ancianos, todo el concilio que estaba ejerciendo en ese tiempo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo trae arreboles. Cuando el cielo trae arreboles, esto significa, por ejemplo, plan de 6 de la tarde, que empieza a anochecer para los judíos. Nosotros todavía estamos terminando la tarde, a las 6. Pero hay ciertos días donde el cielo, ¿no?, se pone rojo, rojizo o anaranjado, ¿no?, desde el horizonte del mar hasta, pues, ¿no?, podemos ver hasta cerca de nuestras casas, plan de 6 de la tarde, como el cielo se torna algo anaranjado, algo rojizo. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí el Señor, y le dice a los fariseos: ustedes dicen que cuando el cielo está así rojo, y ustedes dicen, mañana va a ser un buen día, porque hoy el sol se ha puesto rojo. Eso quiere decir que mañana va a ser un buen día. Y cuando ven el sol en la mañana o el cielo en la mañana y ven que está nublado y hay arreboles, entonces dicen, hoy habrá una tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice el Señor Jesús a esta gente, ¿no?, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesucristo aquí les está diciendo: ustedes me están pidiendo señales,
Pero si yo vengo prácticamente mostrando ese tipo de señales, diría Jesús, ¿verdad? Textualmente hablando. Porque solamente hablemos de los dos milagros de los panes. Cómo dio de alimentar a 5.000 personas y cómo dio de comer a 4.000 personas. Y eso ellos lo vieron, los fariseos. Sin embargo, a pesar de ver esos milagros como la sanidad de muchos enfermos, entonces los fariseos siempre decían, algo tenemos que sacarle a este Jesús. Así es que vienen a tentarle. Y Jesús pues les dice, hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala, miren cómo se refiere Jesús a estos hombres. Generación mala y adúltera, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Una vez más el Señor hace referencia a la señal del profeta Jonás. Ya hemos analizado de que así como Jonás fue echado al mar y tragado inmediatamente por un pez enorme, de tal modo que luego Jonás sale del vientre del pez después de 3 días, ¿no? Y Jesús prácticamente le está diciendo, ustedes van a tener esa señal, yo voy a entrar al vientre o a las entrañas de la tierra y luego voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, le dice a los fariseos, ustedes ya han visto suficiente señal, pero sepan que esa señal ustedes la van a ver, ¿no? Luego en el versículo 5 vemos como los fariseos pues se sintieron un poco, bastante aludidos debido a la dureza de las palabras de Jesús. Y es que Jesús era malo, era cruel, no. Lo que aquí está haciendo Jesús es exponer de lo que estaba lleno el corazón de los fariseos, ¿no? De poder exteriorizar esa vida mala, esa vida hipócrita, esa vida nada agradable para Dios. Entonces ellos se sintieron muy aludidos y se enojaron aún mucho más. Estando en esas circunstancias, el Señor ahora se dirige a sus discípulos en el versículo 5 y dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. O sea, siempre Jesús hacía cruzar el mar de Galilea, iba de un punto a otro punto y así sucesivamente. Y en esta ocasión están ya navegando y Jesús les dice, miren, ustedes deben guardarse de la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿no? Entonces, en primer lugar, algo, digamos así, imprudente de parte de los discípulos. Ellos ya sabían que cuando Jesús empieza a hacer algo no termina hasta, o sea, no se va a detener hasta que termine, ¿no? Entonces, tenían ellos que haberse provisto de pan para sus alimentos, pero olvidaron hacerlo. Y cuando Jesús les dice, refiriéndose a lo que hablaban los fariseos y saduceos, Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque se conoce la levadura como una especia que corrompe, ¿no? Llámese harina o el lugar donde se aplique. Entonces, la función de la levadura es corromper y eso produce pues que el pan crezca, ¿verdad? Entonces, está relacionado con el pan. Y cuando Jesús dijo esto, los discípulos inmediatamente dijeron, uy, se dio cuenta que no hemos traído pan, no compramos pan y ahora estamos en mitad del mar, ¿no? Entonces, Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Ven? Entonces, ya estaban conscientes quienes estaban de repente en el lado o en el bando del Señor. Sin embargo, todavía hay muchos que todavía no entienden totalmente, todavía no han llegado a entender
la palabra a su capacidad. Eh, en mi caso, por ejemplo, a no ser por este estudio, no estaríamos uniéndonos cada vez para poder estudiar la palabra de Dios inductivamente, poder analizar versículo por versículo, ¿no? Entonces, tenemos ese pan a nuestra mano, ya es accesible a nosotros. Pero en este caso, Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué piensan dentro de sus corazones, hombres de poca fe, que no tienen pan? En primer lugar, Jesús les capta que los discípulos pensaban que Jesús les estaba hablando acerca del pan que no habían traído, ¿no? Entonces va a tratar allí un asunto, porque en realidad habían cometido una imprudencia los discípulos. Tenían que haber traído pan, ¿m? No por Jesús, sino por ellos mismos, ¿no? Entonces hay una imprudencia allí. Entonces, a la duda de los discípulos de decir, ¿se referirá a eso que no hemos traído pan? ¿Por qué nos dice que no debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos y los saduceos? Jesús empieza a obrar en la mente de ellos, ¿no? Y le dice, ¿por qué piensan ustedes dentro de sí mismos, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún que, y tampoco se acuerdan de los 5 panes repartidos entre 5,000 hombres y cuántas canastas se recogieron? Ni de los 7 panes entre nosotros y cuántas canastas recogisteis. O sea, si había una preocupación en los discípulos porque no tenían pan, entonces ellos deberían tomarlo como una anécdota o ya un descuido, reconocieron su descuido, pero preocuparse qué comerían por causa de que no hay pan. Ya esto, después de las experiencias que tuvieron de dar de comer a 2 multitudes, entonces prácticamente pues eso quiere decir que los discípulos estaban totalmente inmaduros todavía y estaban todavía en total crecimiento, ¿no? Y nosotros pues a veces generalmente sucede lo mismo. Muchas veces a nosotros se nos advierte de cosas que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer y terminamos igual haciendo, a pesar de que se nos aconsejó de que no deberíamos hacer cosas, ¿no? Entonces, así nos olvidamos, igual que los discípulos, ¿no? Jesús les dice, ustedes tan rápido se han olvidado de estos milagros, pero yo no estoy hablando del pan material, ¿no? No estoy hablando del pan material, dice el Señor Jesús. El versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis, sino por la levadura de los fariseos y los escribas? Me estoy refiriendo, cuando digo levadura de los fariseos y saduceos, estoy parafraseando lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ellos entonces entienden que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Mm? De la doctrina, de la enseñanza. Jesús en otra ocasión les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ellos cuando hablan o hablaban los fariseos, exponían la interpretación de la ley, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos que Dios nos habla directamente por medio de su palabra. Entonces, no debemos dejarnos encandilar por líderes cristianos que han empezado a aparecer en esta ocasión, ya en el tiempo de Jesús, ya empiezan a aparecer trayendo doctrinas erradas, ¿no? Y en este caso los fariseos tenían esa digamos así, esa costumbre, que ellos pues, los fariseos, los saduceos, ellos solamente se dedicaban a enseñar de acuerdo a su conveniencia,
¿no? Entonces comenzaron a hacer doctrinas de hombres, recuerdan que hablamos acerca de las doctrinas de hombres, las interpretaciones de la ley, ¿no? La mala interpretación y la pésima puesta en práctica incluso, ¿no? De parte de ellos. Entonces a esto se refería Jesús, a la levadura de los fariseos y saduceos, que no se dejen de llevar por esas doctrinas que apartan de la palabra del Señor. Hermanos, tengamos cuidado. Cuando estudiemos la palabra de Dios, busquemos primero a Dios y pidámosle que nos dé sabiduría para entender su palabra. Y a la vez también debemos siempre tener en cuenta a pastores que enseñan la palabra del Señor. Pastores que enseñan la palabra de Dios. No que enseñan fábulas, cuentos temporales, no, sino que pastores que enseñen la palabra del Señor. Y esa es nuestra oración, ¿verdad? Que cada día nosotros podamos contar con ello en nuestras congregaciones, de un líder, un pastor, un maestro que su enseñanza esté basada en la palabra del Señor. Guardémonos entonces de esas falsas doctrinas, guardémonos de esas doctrinas erradas. Al contrario, el Señor nos dice que debemos empaparnos de su palabra. Y eso es lo que vamos a considerar en nuestra próxima edición, en los siguientes versículos de este capítulo 16. Mi pronto auxilio en tempestad, y no me puede, oh Jehová. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Una vez más delante de tu presencia, Señor bendito. Hemos sido advertidos por medio de tu palabra, que así como en el tiempo de tu Hijo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, también sus discípulos muchas veces se dejaron llevar por la circunstancia. Pero Dios mío, nosotros no estamos lejos de ello, porque reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que tú eres el que nos da el pan verdadero. El pan, Señor, sin levadura. Pan que no está contaminado con nada. Es tu palabra, Señor. Tu palabra es el pan delicioso de cada día, que nosotros debemos disfrutar ese pan cada día. Gracias, Dios amado. Gracias por tu favor, por tu gran misericordia. Gracias por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Ayúdanos y ayúdanos, Padre, también a estar atentos a lo que escuchamos, poner atención a lo que escuchamos. Ayúdanos, pon en nosotros también discernimiento para que podamos entender, Señor, cuando se nos habla de tu palabra. Padre mío, también te rogamos por nuestros hermanos que están padeciendo por diversas pruebas, diversas enfermedades en sus cuerpos. Algunos de ellos, Señor, ya han sido diagnosticados, tal vez que les queda poco tiempo de vida a causa de una enfermedad muy grave, y las cuales, Señor, noticias como estas pueden llenar de desesperanza. Pero, Señor, nosotros confiamos en ti, Señor. Y tu palabra dice que tú no vas a poner una carga superior a la que podamos superar. Así es que, Señor amado, te pido por aquellos que están pasando diversas pruebas, que tu palabra se mantenga firme entre ellos, Señor. Que tu palabra se mantenga, Dios mío, como un buen nuestro guía, nuestro camino, Señor. No debemos apartarnos de ella por seguir fábulas, por seguir doctrinas de hombres. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, cada día. Ayúdanos a tener siempre acceso a tu palabra. Lo tenemos, solamente cuesta abrir este sagrado libro llamado Biblia. Y estaremos escuchando, viendo tus planes, todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendito Dios, también te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por diversas, o por familiares, amigos, vecinos, Señor, que todavía no te conocen.
y que sus vidas también, el más grande eh, eh, lo que les puede pasar a aquellos, Señor, es que te conozcan, aquellos familiares, aquellos amigos, Señor. Que te rogamos es que ellos puedan tener un encuentro contigo, que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, Señor, porque ellos también necesitan de tu salvación, aquella salvación que nosotros también ya la tenemos. Señor, también te pido, Dios, que obres en cada una de sus vidas. Padre, te pedimos por nuestros pastores que velan por nuestras almas cada día. Dios bendito, en tiempos como estos y en todo tiempo, Señor, tu palabra dice que la mies ha sido siempre es mucha y los obreros pocos. Y por aquellos que han respondido a tu llamado, Señor bendito, ayúdanos, Padre Santo, a ser edificados por ellos. Hombres valientes, hombres esforzados, y Padre mío, concédeles salud, concédeles fuerza, concédeles sabiduría, por sobre todo, Señor, temor de predicar solamente y exclusivamente tu palabra, Dios amado. Bendice a cada uno de nuestros pastores. Te rogamos por nuestras autoridades civiles, Señor, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales, Señor. Obra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Estamos viviendo tiempos de crisis, Señor bendito, en el interín del gobierno, Padre Santo, de nuestro gobierno. Pero Dios, tú tienes el control de todas las cosas y confiamos en ello, Señor. Confiamos de que tú harás, que todo se hará conforme a tu voluntad. Y amado Dios, también que te pedimos por nuestros hermanos que nos acompañan cada día, nombre por nombre, Señor, tú los conoces. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, y qué bueno saber que tú estás con nosotros todo el tiempo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, y ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ti. Pero no solamente poner nuestra fe, Señor, sino también cada día nosotros podamos unirnos con nuestros hermanos y crecer juntos en tu palabra, crecer juntos en tus verdades, Señor. Dios, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por su palabra, y gracias por también a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Quiero agradecer a nuestras hermana Azucena Loli, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, prima, bendiciones, saludos a Dilmer y a la bebé allí en casa. Rosemil Saldarriaga, hermanas, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, Dios te bendiga. Zoraida Chuquihuanca, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Mercedes Moscol, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga. Hermana Viviana Sánchez, Dios la bendiga. Son los que están con nosotros en esta mañana, y rogamos al Señor por cada uno de ustedes, estimados hermanos. No sé si por aquí. Ok. Bien, estimados hermanos, hoy hemos terminado un poco temprano y damos gracias al Señor por ello. El día de mañana es sábado, ¿verdad? Mañana sábado estamos a las 7 de la mañana, y domingo también a las 7 de la mañana, si es que Dios lo permite así, y poder juntos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones.